Vamos a ver a partir del verso número 7 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita. No es los versos que sigan a continuación de los que hemos estado estudiando, pero como van relacionados con el tema, pues vamos a tratar estos. Voy a leer primero el texto en sánscrito del verso número 7 y después voy a leer el texto en sánscrito del verso 8 y la traducción de cada uno de ellos. Y vamos a comentar sobre este tema de los advenimientos. El verso 7 dice: Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata avyutaham adharmasya tadatmanam sriyamiyaham. Y la traducción que da Prabhupada dice: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Y si vamos al 8, el verso 8 dice: Paritranayan sadunam vinashaya saduskritam dharma sanstapanartaya samvavami yuge yuge. Y la traducción es: para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Estos son los versos, digamos, clásicos, cuando quiera que uno va a hablar acerca de una encarnación o acerca de un advenimiento de alguien, son los que normalmente se utilizan. Y el verso 9, que también es muy interesante porque nos motiva, ¿no?, a por qué hablar sobre este tema. Dice: Yamma karma shame divyan evan yoveti tadvataha tyadvadeham punar yamma matimam etiso Arjuna. Dice: oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Son versos tan famosos que normalmente, por ejemplo, en el Bhakti Shastri se recomienda que uno se los aprenda, por eso los he leído tan rápido y no paso tanto trabajo como con los versos normales, habituales que leo todos los días. No es que me los sepa de memoria, pero los he practicado muchas veces y algunos sí me los sé de memoria. Pero bueno, y a otros me los sé a medias, alguna palabra me falla. Pero bueno, el punto es que son versos muy importantes dentro de la Bhagavad Gita, y que suelen, digamos, ser memorizados en sánscrito y en español por los devotos para ser citados y demás. A mí eso de memorizar y citar no es mi práctica preferida, pero definitivamente ellos dan una luz interesante al tema de todo el tema relacionado con las apariciones, los advenimientos y demás. En esencia, lo que viene a decir es que cuando las cosas no van bien, ¿no?, cuando hay una declinación de la práctica religiosa, un aumento de la irreligiosidad, los principios religiosos se pierden. Eso, según Krishna, es algo que sucede de vez en vez, ¿no?, con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahí, si vamos a este mismo capítulo, que es por donde empieza todo, en el verso número 2, que es otro de los versos famosos que piden aprenderse de memoria, dice: Evam parampara praptam imam sayo viduhu sakaleniha mahatayo nastava parantapa. Y lo que significa este verso es que esta ciencia del Bhakti Yoga, de la conciencia de Krishna, fue dado a través de un parampara, o sea, de una cadena de sucesión discipular que Krishna describe en el verso anterior, en el 1. Dice que así lo han aprendido grandes personalidades, habla de reyes santos, pero en el transcurso del tiempo se rompió y por ello la ciencia parece estar perdida. O sea, cuando el Bhagavad Gita va a ser narrado, pues habían aspectos de la práctica espiritual que habían declinado. Por eso es que él adviene. Y de alguna manera u otra viene a relucir los versos siguientes por el mismo tema, ¿no? Arjuna le pregunta acerca de ese asunto y él dice que es algo que sucede comúnmente, ¿no? Que cuando quiera que la religión decae y que la práctica religiosa pasa a un plano no importante y la irreligión toma preponderancia en la sociedad y los principios religiosos se van desvirtuando, pues entonces es necesario corregirlo, y para hacer eso, pues él desciende o envía a alguien, o no, hay algo para tratar de equilibrar y ajustar las cosas. Es lo que viene a decir. O sea, aquí hay varios puntos interesantes. Uno es, la naturaleza de este mundo material es esa que las cosas vayan degradándose, vayan desvirtuándose con el paso del tiempo, y con lo cual necesita un reajuste cada cierto periodo de tiempo, y ese reajuste lo hacen grandes personalidades como Sri Advaita Acharya. En la época de Advaita Acharya, pues algo similar había ocurrido. Digamos que él veía de que la necesidad de que alguna gran personalidad
revirtiera este proceso. Y lo que narra el Chaitanya el que narra las escrituras Vaishnavas es que Advaita Acharya se sentó a orillas de un río sagrado a hacer un gran sacrificio, ¿no? Se puso a adorar al Supremo, a una Sharanshila, a una forma de la deidad en especial, y a ofrecerle con agua del Ganges y hojas de Tulasi, y a orar muy profundamente para que Krishna descendiese, ¿no? Basándose en este aspecto, ¿no? En esto que él vio acá, en estos versos, ¿no? De que él veía una gran desvirtuación en la sociedad, veía una gran degradación en la misma, no veía, digamos, se podría decir que dentro del drama, ¿no? Dentro del drama que acompaña también todo el tema de los pasatiempos y eso, pues él no se veía listo como para él enfrentar todo eso, y le pide, ¿no? a Krishna que él descienda personalmente. Y algo curioso que sucede en los advenimientos es que cuando quiera que Krishna desciende, por ejemplo, el verso este famoso que he leído casi ahora mismo, Vinashaya Shaduskritam, el 8, que dice Vinashaya Shaduskritam, lo siento, Paritranaya Sadunam Vinashaya Shaduskritam. Vinashaya Shaduskritam significa que Krishna viene para, digamos, como adviene para eliminar los aspectos negativos de la irreligiosidad, pues muchas veces eso trae consigo, pues, sacar de circulación a aquellas personas que promueven esos aspectos totalmente tan negativos, ¿no? Y Paritranaya Sadunam significa para ensalzar, ¿no? A las personas que son sadhus, que son santos por naturaleza. Y algo curioso, lo primero que se nombra es Paritranaya Sadunam, lo cual indica que es en la jerarquía es un tanto más importante. Y por otra parte, algo curioso es que cuando quiera que Krishna desciende, lo hace a pedido de un devoto. En este caso, Sri Chaitanya Mahaprabhu es quien viene a pedido de Sri Advaita Acharya. Cuando Krishna desciende, viene a pedido de Brahma. Cuando desciende con no sé cuál encarnación, a pedido de Indra, o a pedido de este, o a pedido... O sea, cuando uno se pone a analizar, siempre que Krishna desciende, es porque un devoto pide, por favor, ven que la cosa está mala y necesitamos ayuda. En esencia, ¿no? Muy mala, y no vemos cómo solucionarlo, y necesitamos que estés aquí para realmente solucionar la situación. Entonces es un aspecto muy importante dentro de la teología Vaishnava, que los advenimientos de las grandes personalidades son, digamos, pedidos, ¿no? por los Vaishnavas. Es para complacer, en primera instancia, es para complacer a los devotos, o a ese devoto querido, o a los devotos en general, que Krishna hace su aparición. En realidad, Krishna, si uno se pone a analizar teológicamente, Krishna no necesita venir para resolver ningún problema de estos. O sea, si uno entiende lo que significa que Él es la suprema personalidad de Dios, no hace falta que Él se personifique para digamos, sacar del camino a alguien que no... Sí, es cierto, ahí... O sea, qué sé yo, puede comerse una aceituna y trabarse un huesito de la aceituna en la garganta y ya está, ¿no? No hay que armar todo un show, ¿no? Para sacar a alguien del camino. Sí, es real. Yo he visto grandes personalidades morir de las formas más tontas que uno puede imaginar. Por ejemplo, en Cuba hubo un gran general que participó en 3 guerras, prácticamente, o sea, 3 guerras consecutivas, una de 10 años, otra de 1 o 2 años y otra más adelante como de, qué sé yo, 5 o 6 años, algo así. Imagínense, casi 30 años de una guerra a otra. Y esa persona murió de una cortada que tuvo en su mano, chapeando ahí en su jardín, que se le infestó y murió. Entonces, después de pasar 3 guerras, no, o sea, morir de una cortada en la mano es un poco, ¿no? Pero bueno, sucede a veces. El punto es que Krishna en realidad no necesita de venir personalmente para encargarse de resolver estos asuntos, sino que lo hace exclusivamente para el placer de sus devotos. Y algo muy curioso es
el fenómeno de Sri Advaita Acharya, que es que cuán importante es él, ¿no? Y voy a hacer un poco de historia. Digamos que antes de que Sri Chaitanya Mahaprabhu, a quien tenemos ahí a la derecha en el altar, viniese, la práctica religiosa Vaishnava era más bien de un carácter un tanto privado, ¿no? Las personas practicaban, sí, cantaban, a veces se reunían, cantaban un poco, pero la práctica era más bien privada, era un vayan personal, interno, o la adoración en los templos, iban, adoraban y demás, pero no existía, digamos, lo que se describe, por ejemplo, en el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando él comenzó a desarrollar su movimiento de Sankirtan. Sankirtan significa, Kirtan es canto y San significa en congregación, pero también significa completo. Antes de él comenzar a desarrollar este movimiento de canto libremente por la calle, donde todo el mundo tomaba lugar, donde, o sea, socialmente fue un choque social para muchos. Y el hecho de incluir a toda clase de personas, independientemente de su nacimiento, de su posición social, de su posición económica, fue algo que también fue bastante contrastante para la sociedad en general, ¿no? Incluso Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió muchas críticas de la clase sacerdotal por esta actitud, ¿no? de tratar de incluir en su movimiento religioso y social a todas las personas que veía a su alrededor. Entonces, digamos que el Vaishnavismo como práctica en esa época no era de las más, ¿no?, excelsas, no era de las más practicadas en algunas zonas, principalmente en esta zona de Bengal, y eso lo que más, digamos, abundaba era una práctica un tanto impersonal y también adoradores de otras, digamos, prácticas que lo que buscan es el utilitarismo de la religión, ¿no? Hacer un ritual para obtener un beneficio muy inmediato, muy rápido, relacionado con el mundo material, pero que no va a la comprensión espiritual última. Esto era lo que más abundaba, ¿no? Y los Vaishnavas eran, bueno, sí, estaban ahí, pero no eran un grupo muy grande ni nada por el estilo. Advaita Acharya fue de hecho se describe como el primer Vaishnava en esta zona de Navadvip. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien trajo este movimiento, hizo esta revolución, ¿no?, de salir a cantar a las calles, de vincular y de acercar a todo el mundo, no importa, ¿no? Personas que, dense cuenta que en aquella época, por ejemplo, si un llamado intocable, solamente la sombra le pasaba por al lado de un brahmana, el brahmana decía, ahora tengo que bañarme en el río porque tu sombra me ha tocado. Imagínense, ¿no? O sea, la sombra de alguien me toca y ya yo tengo que ir a bañarme, purificarme porque estoy contaminado. Esa era la mentalidad, ¿sí? ¿No? Es bastante racista, bastante... hay que ser realista, ¿no? Ahora, ¿cómo se vería eso en la sociedad moderna, ¿no? Muy racista, muy... Sí, de inmigrante. Claro, todo lo único que pensaban era la salvación y los otros que se pudran ahí, ¿no? Esa era la visión, ¿no? Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, esas personas en ese ambiente social, las incluye en su movimiento y les da una cabida preponderante, ¿no? A algunos, porque por ejemplo, para poner ejemplos, ¿no?, muy clásicos, muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, los dos principales teólogos del Vaishnavismo en aquella época, después de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que fueron Rupa Goswami y Sanatana Goswami, bueno, Jiva Goswami también, pero estos dos, que son los primeros, así, de los dos más nombrados, eran personas que habían perdido toda su respetabilidad dentro de la práctica Vaishnava y dentro de la práctica del hinduismo, por así decirlo, el Sanatana Dharma, como uno quiera llamarlo, simplemente porque habían formado parte de un gobierno musulmán, ¿no? También existía esa rivalidad entre musulmanes e hindúes, que bueno, en India desde mucho antes ha existido, a día de hoy es bastante profunda, pero bueno, es un fenómeno que es curioso, ¿no? Porque ellos
habían perdido toda la respetabilidad dentro de la comunidad religiosa, por así decirlo, y Sri Chaitanya Mahaprabhu les da a ellos la misión de establecer desde el punto de vista como una religión organizada, en cierta medida, lo que él estaba predicando. Él a ellos les dio tres tareas muy importantes. Una, encontrar los lugares sagrados en los cuales Krishna había estado y había ejecutado sus pasatiempos. Esa es una tarea. La segunda, para mí esa es importante, pero no es de las más importantes. La segunda, establecer templos de adoración en esos lugares. Y la tercera, o alrededor de esos lugares, y la tercera, que a mi opinión es la más importante, era establecer el trasfondo filosófico y las referencias hacia la literatura védica necesaria para que el Gaudiya Vaishnavismo, la práctica que había desarrollado Sri Chaitanya Mahaprabhu, fuese reconocida como una religión autorizada, ¿no? Para que fuese reconocida por todos, para establecer esas bases filosóficas sobre las cuales escribirlas de manera sistemática, sobre las cuales se fundamentaba toda la filosofía de la práctica que estaban realizando. En otras palabras, establecer una religión organizada, ¿no? O sea, que no se quede en un movimiento social, que no se quede ahí en puro, ¿cómo decir?, sentimiento de cantar y salir a las calles y eso, sino que vaya, ¿no?, que se establezca de manera ordenada. Y esa tarea se lo da a estas personas que socialmente habían sido denigradas por la sociedad simplemente por haber tomado, ¿no?, una posición en un gobierno musulmán. Y había otra persona que se llamaba Haridas Thakur, que es considerada Namacharya, o digamos la autoridad principal a la hora de cantar el santo nombre, que era de nacimiento musulmán y que con lo cual era también subestimado por la sociedad. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu lo ubicó en la posición de Namacharya, lo cual significa que es como la autoridad principal a la hora de referirse a la práctica de cantar el santo nombre, que es su proceso, ¿no? El proceso de Sri Chaitanya Mahaprabhu trajo fue Sankirtan, cantar el santo nombre, y pone a este, que era musulmán, como la principal autoridad a la hora de referenciarse para cantar el santo nombre. ¿Por qué? Porque decía, tú, además de hablar lo apropiado a través del santo nombre, haces lo que tienes que hacer, que es cantar. Entonces, este es un fenómeno muy profundo, una revolución muy profunda que hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu, que después, de alguna manera u otra, después del paso del tiempo, se volvió a desvirtuar de nuevo, y la práctica Vaishnava cae en una etapa, donde pierde, digamos, respeto, ¿no?, por la sociedad en general. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que inescrupulosamente comenzaron a desvirtuar la esencia de la práctica Vaishnava. ¿Y qué hacían? Pues intentaban imitar algunas de las prácticas de Krishna y las gopis, y entonces decía que ellos bailaban la danza rasa y terminaban haciendo barbaridades por ahí, ¿no?, que no hace falta estar mencionando. Y eso hizo que la práctica del Vaishnavismo fuese un tanto perdida desde el punto de vista, ¿no?, en las principales esferas importantes de la sociedad. Tanto es así, por ejemplo, que Bhaktivinoda Thakur, quien es reconocido por algunos acharyas o algunos intelectuales modernos como el séptimo Goswami, o como el que da un renacimiento a esta práctica del Vaishnavismo, él, digamos que tardó casi una cantidad grande de años, ahora no voy a decir cifra exactamente, pero creo que eran casi más de 10 con seguridad y casi 20, en encontrar una edición fidedigna del Chaitanya Charitamrita, que era la principal biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Imagínense, ¿no? Casi 20 años buscando una biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ese es, o sea, da una muestra de, ¿no?, de cuánto, ¿no? Porque si tu movimiento es relevante realmente, tú esa biografía te la encuentras en cada lugar importante al que acudas, no sé, ¿no? Ya en aquella época había bibliotecas y eso, y había grandes templos que habían recopilaciones de libros, y él tardó mucho tiempo en encontrar una decente. Lo cual muestra esto, ¿no? Y digamos que Bhaktivinoda Thakur
cambia el papel ¿no? del Vaishnavismo, escribe libros, escribe muy prolífero, en una sociedad intelectual, o sea, presenta libros a una sociedad que había cambiado con el tema, porque ya esto es después de que el dominio inglés se había instalado en India y habían, digamos que, el paradigma el paradigma que utilizaron los ingleses para establecerse, para controlar culturalmente India, fue hacerles pensar que su cultura era inferior y que ellos no podían, no, que ellos tenían que imitar a los occidentales para realmente, si querían ser vistos como personas, ¿no? Por ejemplo, el principal promotor del sistema de educación que se llevó en India durante la colonización dice en un discurso en el Parlamento que cualquier biblioteca de una escuela, de un instituto, de cualquier instituto de Inglaterra, cualquiera, en una sola estantería podías encontrar más conocimiento y más sabiduría que lo que había en todos los Vedas juntos. Este era el tipo de planteamientos que utilizaban para intentar, ¿no? Como que su visión era, estas personas mientras tengan su cultura, nosotros aquí no tenemos mucho que pintar. O sea, con lo cual a ellos hay que desculturizarlos para que nos vean como superiores y nos hagan caso. Y fue lo que intentaron hacer y por mucho tiempo fue exitoso. Y realmente si los ingleses no hubiesen asumido una posición tan arrogante en cuanto a algunos aspectos, India, o sea, probablemente porque, por ejemplo, incluso el independentismo surge como un movimiento de reformas, que no es, como casi todos los movimientos estos de independencia, surgen como reformas que no son contestadas, y estas personas que no se sienten ignoradas, pues alan a las masas para desarrollar movimientos civiles más grandes. Así funcionan prácticamente todos. Pero el punto, la esencia es, o sea, lo que quiero llegar es que prácticamente toda la sociedad la sociedad intelectual importante del momento, los estudiantes de élite, que había, por ejemplo, que habían sido compañeros de Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, Tagore, la familia Tagore, él tenía muy buena amistad con la familia Tagore, y habían sido compañeros, y estas personas tenían la idea de que su propia cultura, la cultura védica y sobre todo algunos aspectos de los Vedas, no eran relevantes y estaban totalmente pasados de modas, y con lo cual no tenían que reinterpretarse, por así decirlo, en el mejor de los casos. Otros simplemente los rechazaban. Y Bhaktivinoda Thakur en ese ambiente logra, con su prestigio, él era juez, con su conocimiento y con su forma de presentar la conciencia de Krishna, logra darle vuelco a esa situación y darle un renacer al Vaishnavismo, él y después su hijo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y ya cuando el Vaishnavismo estaba más o menos establecido en India, con la aparición de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, viene con Srila Prabhupada a Occidente, y Prabhupada hace algo realmente extraordinario al, digamos que, expandir, ¿no?, toda esta práctica de conciencia de Krishna y replantar en una cultura totalmente diferente la esencia del Vaishnavismo. Y así más o menos, con altos y bajos, ha llegado hasta nuestros días. Pero cuando uno echa digamos, el rollo de la película hacia atrás, todo esto tiene su origen en Sri Advaita Acharya, que es quien le pide a Sri Chaitanya Mahaprabhu que descienda. Sri Chaitanya Mahaprabhu abre su movimiento a toda clase de personas, y por eso es que quizás hoy aquí hay toda clase de personas en un país occidental cantando Hare Krishna, ¿no? Si no, la mentalidad hubiese sido de que no se puede salir, no de India, ¿no?, sino de las clases brahmínicas, cualquier mantra o cualquier cosa. Sri Chaitanya Mahaprabhu es quien vende Hay una canción muy hermosa que escribe Narottam Das Thakur que dice que Nityananda Prabhu, de quien vamos a hablar la semana que viene, el domingo, en un festival que vamos a hacer, que se conmemora su aparición también, que también vino en esa época, se describe que él ha abierto un mercado del santo nombre. O sea, el mercado lo que vende es Harinama, el santo nombre. Él dice,
el proveedor es Sri Chaitanya Mahaprabhu, es quien da la, ¿no? Sí. Él vende el santo nombre a cambio de la fe de la persona. Eso es lo que dice la canción. O sea, vende no el santo nombre, sino el disfrute a la hora de cantarlo. O cuánto disfrute obtienes, cuánto néctar bebes del santo nombre, es proporcional a tu fe. Y después dice, y Bhaktivinoda Thakur, que es quien escribe la canción, dice, se llama The Broker la canción, ven conmigo para que yo te lleve ahí, tú tomas lo que tú quieres y yo me llevo mi comisión. Si yo te llevo, ¿no? The Broker, por eso se llama así, ¿no? El comisionista. Yo te llevo, tú tomas el néctar y yo cojo mi comisión. Es una canción muy hermosa y creo que sí, trataré de practicarla a ver si la podemos cantar el domingo. Entonces, más o menos era eso lo que, en última instancia, o sea, el hecho de que si alguien tiene algo que agradecer, ¿no? de estar relacionándose con la conciencia de Krishna, uno puede agradecerle a muchas personas, ¿no? A lo largo de la película, pero una de esas personas es Sri Advaita Acharya. Y mi invitación es a que mañana, que es su, ¿no? el aniversario verdadero de su aparición, es a que traten de leer un poco acerca de él, de reflexionar personalmente acerca de lo que ha podido hacer por nosotros. Si se sienten animados, quizás puedan hacer un ayuno hasta el mediodía, honrándolo, y después, ¿no? Con una especie de compartir con amigos y personas, ¿no? Una comida que pueda ser del gusto de todos, una manera de honrarlo, ¿no? Eso puede ser. Entonces, esa es mi invitación en cierta medida. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que deseen añadir, pues siéntanse libres de hacerlo, ¿no?